Buenísimas a todos amigos y bienvenidos una vez más a mi patinete 365. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos amigos? Bueno, yo os traigo un vídeo muy interesante que ya llevo tiempo adelantándoos a muchos de vosotros y es cómo vamos a poder trucar, modificar, hackear, aumentar la velocidad de nuestro patinete eléctrico Xiaomi Mi Electric Scooter 3. Sabemos que este patinete es el último que ha sacado Xiaomi recientemente. Por cierto, por aquí arriba os voy a dejar la review por si acaso no sabéis de qué patinete hablo. Es un patinete muy polivalente, equivalente muchísimo al 1S, puesto que trae alguna mejora, pero tampoco tanto. Y bueno, en el tutorial de hoy voy a enseñaros cómo podéis modificarlo para aumentar su potencia y su velocidad. Primero, sobre todo, tengo que hacer menciones obligatorias para mi amigo Camilo, el cual es el desarrollador de este firmware y es el desarrollador de las aplicaciones que nos permiten hasta el día de hoy poder modificar los parámetros de nuestro patinete eléctrico. Así que desde aquí te mando un fuerte abrazo, Camilo. Por supuesto, recordad que tiene un enlace donde podéis hacer donaciones si realmente os sirven sus trucos y sus modificaciones. Yo os dejo por aquí debajo el enlace en la descripción de este vídeo para que podáis donar a su PayPal y yo, por supuesto, claro que sí, le voy a hacer ahora mismo una donación porque realmente se lo merece. Camilo invierte mucho tiempo en la comunidad para poder explotar al fin y al cabo el firmware y las controladoras de los patinetes eléctricos de Xiaomi, y luego gracias a él pues todos nosotros podemos crear firmwares, podemos hacer muchas pruebas, podemos testear los patinetes, podemos conseguir muchísimas cosas y sobre todo al final pues personalizarlos a nuestro gusto, y todo realmente es gracias a él. Él no cobra por nada de esto ni mucho menos, así que qué menos que los que podáis le hagáis una pequeñita donación para apoyar su trabajo y su investigación. Pues nada amigos, dicho esto, manos a la obra. Simplemente comentaros unos pequeños detalles que hay que tener en cuenta. Lo primero es que tenemos que hacerlo sí o sí con un móvil que sea Android. No me vale ningún móvil con iOS, ni iPhone, ni Apple, ni nada de ese estilo. Si tienes un móvil de estas características, lo siento, pero no vas a poder trucar tu patinete eléctrico Xiaomi Mi Electric Scooter 3. La única forma que hay es de hacerlo con un móvil Android o una tablet Android que no sea muy antigua, para poder instalar la aplicación, ya que solo está compatible con dispositivos Android, y así poder trucar nuestro patinete eléctrico. Una cosa también que quiero que tengas en cuenta, porque si no tenéis un móvil Android pues podéis pedírselo a alguien y es un momento, lo trucáis y ya no necesitáis más el móvil Android, pero tenéis que tener en cuenta que actualmente la única aplicación que es capaz de conectar con los patinetes de Xiaomi para Apple se llama Xiaomi Home y es la aplicación oficial. Esta aplicación, en el momento que tengas trucado el patinete eléctrico, no te va a servir, así que quiero que tengas muy en cuenta que si tienes un iPhone y coges un Android para poder trucar el patinete eléctrico, que luego con el iPhone ya no vas a poder conectarte nunca más para ver la información del patinete, etcétera, ¿vale? Así que esto tenlo en cuenta, porque con un firmware modificado no es capaz de conectarse el patinete con Xiaomi Home. Para los que tengan Android no os preocupéis, porque yo os aconsejo directamente que cojáis la aplicación de Xiaomi Home, la borréis y os bajéis M365 Dashboard para vuestro móvil Android, que esa aplicación sí que nos va a permitir gestionar el patinete, ver información, estadísticas, y es muchísimo mejor que la de Xiaomi Home, pero vamos, de aquí a Lima. Así que, por cierto, si hay alguien de Lima, le mando un saludo. Así que os aconsejo que la aplicación de Xiaomi Home directamente la borréis. Otro pequeñito detalle a tener en cuenta es que todo esto al fin y al cabo es un poco experimental. Yo lo he probado, Camilo lo ha probado, cientos de personas lo han probado ya, funciona perfectamente, pero simplemente os tengo que advertir de que yo no me hago responsable de ningún patinete, de ninguna modificación, ni de nada, porque sí que podéis llegar a romper el patinete si le instaláis un firmware que no sea el adecuado, pero en principio si seguís este tutorial no deberíais de tener ningún problema. Y por último, ya ahí comienzo con el tutorial, recordaros que en España no es legal superar el límite establecido para los vehículos de movilidad personal, que está en 25 km por hora, así que cuidado que nunca os pillen conduciendo a más de 25 km por hora, porque os pueden multar. Yo aparte tampoco lo recomiendo, porque si tenéis un accidente a 30 km por hora o a 35 puede llegar a ser mortal, a 25 km por hora también, pero es menos probable, y si vamos con las protecciones y tal, bueno, pues no debería de pasarnos nada, pero simplemente tener eso en cuenta, que es muy importante la seguridad vial. Yo en mi caso me gusta trucar los patinetes para que veáis cómo se hace, cómo se puede y tal, y yo normalmente lo suelo usar sobre todo para las cuestas, porque sí que es verdad que a los patinetes de Xiaomi les falta potencia, pero luego siempre procuro tener el patinete limitado a 25 km por hora, que por cierto en este tutorial también os enseñaré cómo se puede hacer para tener en el mismo patinete los dos modos, el limitado y el deslimitado. Bueno amigos, sin más preámbulos, sin más rollos, comenzamos con el tutorial. Bueno amigos, pues vamos a comenzar con el tutorial y lo primero que necesitamos obviamente es un patinete eléctrico, en este caso el Xiaomi Mi Electric Scooter 3. Voy a enseñaros a trucarlo, a hackearlo y a modificarlo para que pase
de la velocidad de 25 km por hora y corra un poquito más, aunque os recuerdo que aquí en España la velocidad máxima que se debe circular es a 25 km por hora. Yo personalmente lo voy a hacer para que así tenga más fuerza, sobre todo el tema de las cuestas. Bueno, pues comenzamos y lo primero que necesitamos, aparte del patinete eléctrico, es un móvil. No me vale un iPhone, ni un iOS, ni un Apple, ni nada. Tiene que ser un teléfono que tenga Android. Y además, si puede ser relativamente nuevo, que sea Android por encima de la 5.0, ¿vale? Que sea un poquito moderno. Entonces tenemos que entrar al Play Store y buscar la aplicación de M365 Downge, ¿vale? Esta aplicación está desarrollada por Kami Alpha. Y lo que tenemos que hacer a día de hoy es actualizar la última versión, porque si nos fijamos aquí pone que la última versión salió el 2 de junio de 2021 y yo necesito la última versión que ha salido hoy, el día 1 de octubre. ¿Cómo hago eso? Pues lo que tenemos que hacernos es unirnos al programa beta. Ojo, repito que esto va a ser solo para ahora porque el tutorial es muy reciente y la aplicación aún no ha salido a su versión final, ¿vale? Pero dentro de un par de días seguramente ya no tengáis que hacer este jaleo. Vamos a unirnos al programa beta, le damos unirnos y normalmente tarda unos minutos en aparecernos la nueva versión. Vamos a volver a buscarla, vamos a actualizar, voy a cerrar el Play Store, volvemos a entrar, buscamos Downge, entramos y fijaros que ya no me pone instalar, sino que ya me pone actualizar, ¿vale? La última versión del 27 de septiembre. Le damos a actualizar. Y así se nos bajará la última versión de la aplicación. Vale, si la abrís tenéis que fijaros que arriba ponga V36, ¿vale? Que es lo importante, que eso nos indica que tenemos la versión última. Si tenemos la V35 o una versión más abajo, más inferior, no nos va a servir el tutorial. Tenemos que tener la versión 36 o hacia arriba, porque en un futuro saldrán nuevas versiones. Lo primero que seguramente cuando la abráis os pida permiso y tal, tenéis que darle a aceptar. Yo ya los he aceptado todos, por eso no me sale, pero siempre tenéis que darle permisos. Y obviamente tenéis que tener tanto el Bluetooth como el GPS, la localización, encendida, ¿vale? Eso es muy importante porque si no, no os va a funcionar ni os va a conectar con el patinete. Lo siguiente que tenemos que hacer es abrir el navegador y entrar a la página web de Mi Patinete 365. ¿Cómo se entra a esa página web? Pues escribís en el navegador mp365.es, ¿vale? Automáticamente cuando os entre en el menú de hamburguesas de la parte izquierda tendríamos que entrar y acceder abajo donde pone la sección de centro de descargas. Accedemos ahí y una vez dentro de aquí vamos a bajar hacia abajo y nos vamos a bajar la última versión que ha lanzado Camilo de su BLE, que es la BLE 075 V10, que como vemos es compatible con el Essential, el Pro 2, el 1S y el Mi 3. Ojo, esta es la versión buena, la última. Pulsamos encima y se nos descarga el archivo. Muy bien, ahora volvemos a entrar al menú y nos tenemos que bajar el firmware. ¿Cómo se baja? Pues simplemente entramos otra vez al menú y donde pone firmware tenemos que acceder a la pestaña que pone Xiaomi Mi 3. Una vez aquí, bueno, nos sale un pequeño mensaje de descargo de responsabilidad, que nadie se hace cargo de vuestro patinete, que tenéis que tener mucho cuidado, no superar la velocidad máxima de 25 km por hora, etcétera, ¿vale? Pulsamos el botón de continuar y ya podemos bajarnos hacia abajo. Aquí nos saldrán todos los firmware que hay. Yo os aconsejo que vayáis probando y vayáis viendo cuál os gusta, porque cada firmware tiene sus propias personalizaciones y uno tiene cosas mejores y otro cosas peores. Entonces tenéis que buscar el que más os guste. A mí personalmente el que más me gusta es el V6 de momento, así que nada, voy a darle a descargarme el firmware de V6. Si en un futuro instaléis ruedas de 10 pulgadas, pues tenéis que bajaros la segunda versión que pone ruedas de 10 pulgadas. Pero en este caso nos vamos a bajar la de arriba. Pulsamos y se nos ha descargado el archivo. Vale, ya tenemos todo lo necesario para continuar e instalar los firmwares en nuestro patinete eléctrico. El siguiente paso, ¿cuál sería? Pues encender el patinete y abrir la aplicación de M365 Downge. Una vez que hayamos abierto, pulsamos el botón de conectar y automáticamente ya nos aparecerá el patinete y nos conectamos. Igual os sale que tenéis que aceptar, ¿ves? Como por ejemplo ahora tengo que pulsar, hacemos un clic para que vincule el patinete con la aplicación. Vale, ya se ha conectado perfectamente, da OK y tal. Es muy importante que sigáis los pasos que os va indicando la pantalla. Si veis, mi patinete realmente tiene muy pocos kilómetros, así que está completamente nuevo, está limitado, así que lo que voy a hacer en este tutorial va a ser enseñaros cómo podéis delimitarlo. Ahora lo que tendríamos que hacer es pulsar el botón de abrir bin y vamos a instalar primero el archivo que nos hemos bajado, el último, o sea, así el firmware. Primero va el firmware y luego va la BLE. ¿Vale? Instalamos el firmware, nos dice que nuestro dispositivo es un Mi 3 y que hemos cargado un firmware que no es compatible. Realmente sí que es compatible, ¿vale? Así que no tengáis ningún tipo de problema. Pulsáis el botón de aceptar y ya está. No hay riesgo de brick ni nada. Pulsamos ahora sí el botón de flash
y esperamos a que flashee el archivo el patinete eléctrico. ¿Vale? Ok, acaba de finalizar el proceso y ahora vamos a ver, vamos a apagar el patinete. Siempre me gusta apagar el patinete y volver a encender. Nos conectamos. Vale, esto es lo que quería enseñaros. ¿Veis el error que da? Este error que da el 42 es totalmente normal. Ahora tenemos que instalar la BLE para que no nos dé ese error. ¿Cómo se hace? Pues bueno, simplemente nos conectamos al patinete y ya estamos. Como veis, la versión ya la tengo actualizada, tengo la DRV 155 y pulsamos el botón de abrir BIM. Y ahora tenemos que actualizar la BLE, la que nos acabamos de descargar, ¿vale? La seleccionamos, aquí nos pone toda la información acerca de la BLE y ahora sí pulsamos el botón de flash, ¿vale? Y como siempre, pues os recomiendo que apaguéis el patinete, ¿vale? Y lo volváis a encender. Ahora nos conectamos al patinete y como veis ahora sí que me sale versión de Camible 10, la pantalla no me da ningún error y esto de 48 es el porcentaje de batería de nuestro patinete eléctrico, porque con esta BLE no solo hemos conseguido poder trucar el patinete para que corra más, sino que también tenemos un menú, tenemos opciones de personalización con esta BLE, con la aplicación, en fin, tenemos un montón de configuración que ahora os contaré. Pero primero vamos a ver lo importante y vamos a comprobar la velocidad del patinete eléctrico, a ver hasta qué velocidad coge ahora. Vale, como veis coge 25, está limitado porque el firmware que hemos instalado es un firmware que tiene un modo oculto o un modo turbo. ¿Cómo se activa ese modo turbo o ese modo oculto? Bien, pues se apaga el botón de encendido, hay que mantener la maneta de freno pulsada y se vuelve a encender el patinete. Ahora soltamos. Y entonces ahora sí, vamos a acelerar. Veréis que el patinete ya no corre lo mismo que antes, ahora ya corre a mucha más velocidad, 31 km por hora. Y eso que la batería está al 50%, que si subiésemos más batería pues funcionaría mucho más rápido. Supongo que lo máximo que llegaría sería unos 32-33 km por hora, pero bueno, la verdad es que está bastante bien. Esto es un modo muy útil por si tenéis que iros en casa o simplemente normalmente circuláis por terrenos llanos, pues simplemente apagáis el patinete, lo encendéis y cuando le deis, máximo que va a ir va a ser a 25 km por hora. Que viene una cuesta a lo mejor o vais por una zona que tiene más pendientes y queréis un poquito más de potencia a la vez que velocidad, pues aguantéis el freno, encendéis el patinete y ahora cuando aceleréis pues vais a ver que la velocidad sí que va bastante más rápido. Esto tiene que ver con el firmware, quiero decir que si vosotros queréis que siempre vaya a la máxima velocidad sin tener que hacer el truco de la maneta y eso, simplemente os instaláis otro firmware que hay en la comunidad, que hay muchos, y cogéis el que no tenga el modo turbo, los normales. Los que tienen modo turbo es esto de la maneta. Pero siempre os recuerdo que, vamos, a nivel de seguridad vial os recomiendo que nunca paséis de 25 km por hora, porque si tenéis un accidente más rápido ya es mucho más preocupante, y por otro lado pues os pueden multar si os pillan conduciendo a más de 25 km por hora con un patinete eléctrico. Así que eso, tenerlo en cuenta. Vale, respecto a lo que os comentaba de los menús, ¿vale? Por defecto nos aparece el porcentaje de la batería del patinete. Si pulsamos el acelerador, estando el patinete quieto, sin empujarlo y sin nada, veremos que podemos ir intercambiando entre los valores, ¿vale? 4 serían los kilómetros totales que tiene el patinete eléctrico desde que lo hemos comprado. 0 sería los kilómetros que llevo hechos ahora mismo, mientras que lo he encendido el patinete. Llevo 0 kilómetros recorrido. 2 sería el tiempo que llevo el patinete encendido, en este caso 2 minutos. 27 son los grados de la temperatura de la controladora y 26 son los grados de la temperatura de la batería del patinete eléctrico. Si volvemos a pulsar, 36 son los voltios que le quedan de voltaje a la batería del patinete eléctrico. Y ya por último pues volveríamos otra vez al menú por defecto, que son 48%, que es el estado de la batería. Si queremos personalizar los valores que vemos a través de la pantalla del patinete eléctrico, simplemente con la aplicación i2G nos conectaremos al patinete y pulsamos la opción que pone Camible. En esta opción se nos va a despegar un montón de características muy completas de personalización que podremos cambiar en la pantalla del patinete eléctrico. Aquí tenemos varias opciones, podemos ver los kilómetros que lleva, el voltaje, y luego también podemos activar, por ejemplo, el modo lento, que esto sería como una progresión del acelerador, como queremos que funcione. Podríamos cambiar la sensibilidad tanto del acelerador como del freno. Esto, mantener la luz delantera encendida por si siempre la queremos encendida, atenuar dígitos cuando se enciende, por ejemplo, las luces. Y luego incluso también podríamos cambiar el color de los dígitos de la pantalla. Como veis tenemos rojo,
un rosita así y el blanco, ¿vale? Eso lo podemos cambiar y dejarlo siempre así. Silenciar pitidos, esta es una nueva opción que ha incluido Camilo, la cual es la hostia porque mirar, ya no suena nada el patinete. Hay muchas veces que no nos gustan los ruidos que hacen, incluso a lo mejor si da algún error o cualquier cosa y no nos queremos dar cuenta y queremos obviarlo todo, pues simplemente silenciamos los pitidos. Aunque yo recomiendo siempre dejarlo activado, pero bueno, esto ya va al gusto del consumidor. Aquí en configuración info de pantalla podremos cambiar la configuración que se está viendo actualmente aquí. Por ejemplo, ahora mismo tengo puesto que el display con el acelerador y con el freno pues se pueda ver el tipo de información, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que solo con el acelerador se cambie o con el acelerador y el freno. Esto es para cambiar entre los menús. Luego, aquí te dice que la información mostrada en parados ahora mismo sería el porcentaje de batería. Si yo, por ejemplo, le doy a tiempo de viaje, pues ahora se vería el tiempo del viaje, ¿vale? Un ejemplo. O incluso le doy la velocidad y se vería la velocidad, que así es como funciona por defecto el patinete eléctrico. Yo le voy a dar el porcentaje de batería porque me gusta que cuando esté parado pues se vea aquí el porcentaje de batería. Si está al 100%, hay veces que da error, que pone, porque como no caben 3 dígitos, pues pone 99 o 09 o algo así, pero que no os preocupéis que eso no es nada. En cuanto a gastar un poco de batería, vuelve a poner 99 y ya está. Y esto sería lo que le muestra la información cuando estamos conduciendo. Por ejemplo, pues decir, bueno, pues quiero que mientras que estoy conduciendo, quiero ver el voltaje de la batería o quiero ver el porcentaje de la batería mientras que estoy conduciendo. Bueno, pues lo podéis cambiar todo eso. En configuración avanzada, puedes decirle qué modelo es. Yo en mi caso voy a ponerle que es un Mi 3 porque lo tenía como un Pro 2, aunque todo esto podéis cambiarlo, ¿vale? De momento lo vamos a dejar como Pro 2, que es como viene por defecto. Y esto con región de ruedas de 10 pulgadas, pues sería por si acaso quiero instalarle unas ruedas de 10 pulgadas e incluso esta es la nueva opción que ha puesto Camilo, deshabilitar el display. Pues el patinete sigue encendido ahora mismo, pero no lo notifica la pantalla, es como si no estuviese, ¿vale? No sé, por si alguien quiere utilizarlo, que sepáis que está ahí. Y habilitar el acelerador, por si queréis quitarlo, por si queréis dejar el patinete a alguien y no queréis que se lo lleve lejos o lo que sea. Bueno amigos, pues ya habéis visto lo fácil que ha sido trucar mi patinete eléctrico Xiaomi. Nuevamente le mando un saludo a Camilo porque es realmente gracias a él quien podemos realizar estas modificaciones en nuestros patinetes eléctricos. Así que desde aquí un fuerte abrazo y recordad que aquí debajo en la descripción os voy a dejar el enlace para poder hacer una donación a él si realmente os ha servido el tutorial y si creéis que se lo merece. Por otro lado, recordaros que debajo en la descripción os voy a dejar los enlaces para descargarlos todos los firmware y para descargarlo todo con sus pasos, todo bien guiado, para que no os perdáis. Si aún así tenéis cualquier duda, como siempre, recordad que la podéis dejar aquí debajo en los comentarios o en nuestra comunidad de Telegram, @mipatinete365, que somos más de 8000 usuarios y si todavía no estás dentro, pues únete porque hay gente que mola un montón, tenemos muy buen rollo en la comunidad y solemos también incluso hablar por los grupos para hacer quedadas y tal, así que te aconsejo que te unas a nuestra comunidad de Telegram si te gusta el mundo de los patinetes, los vehículos de movilidad personal, etcétera. Por otro lado, comentarte que si acabas de llegar hasta este punto del vídeo, no sabes quién soy, no sabes de qué va este canal, bueno, pues desde aquí te invito para que te unas a nuestra comunidad y te suscribas a nuestro canal de YouTube, que es gratis, active la campanita para recibir las notificaciones sobre todos los vídeos que voy a ir subiendo acerca de movilidad personal, porque se vienen cositas muy interesantes hacia el canal y seguramente más accesorios, más complementos para el Xiaomi Mi Electric Scooter 3 y para otros patinetes, así que te aconsejo que te suscribas y que te unas a la comunidad. Y como siempre te recuerdo que te dejo por aquí un vídeo muy interesante que quizás no has visto de mi canal y que seguramente te guste, y por aquí te dejo el botón de suscribirte para que te unas ya a esta comunidad. Como siempre me despido, yo soy Adrián, esto ha sido Mi Patinete 365 y nos vemos en el próximo capítulo.